¿Cómo se regulan o cómo se controlan los poderes fácticos en una democracia formal? ¿La existencia de los lobbies norteamericanos impiden la democracia en la República de los Estados Unidos de América? Buenos días y bienvenidos a otro programa más de la lucha por el derecho. Antes de comenzarlo, recordarles el acto que el MCRC tiene el próximo día 25 de enero, domingo, la presentación del libro de la editorial del MCRC de don Jesús Palomar, Apuntes de un disidente, que presentará el propio autor, entrada libre hasta completar aforo, en la Biblioteca María Lejárraga a las 11 de la mañana. Está en la calle Princesa de Éboli número 29. Va a ser un acto muy interesante, como digo, va a estar el propio autor y bueno, pues les recomiendo que no se lo pierdan. Como que igualmente que les hago esta recomendación, les solicito encarecidamente que se suscriban a este canal para ayudar a promover estas ideas de la libertad política, a conseguir su hegemonía cultural, que le den al me gusta correspondiente, además de suscribirse, y que hagan comentarios nutritivos, aunque no sean benévolos. Si son benévolos, pues estupendo, pero si no lo son, siempre digo, ayuda a pensar, desde luego. Comentarios que sean incluso destructivos, porque cualquier crítica, y no me cansaré de decirlo, es siempre destructiva por su propia naturaleza y ayuda a pensar. Bien, pues dicho esto, quería dedicar el programa de esta semana a la vista de muchos comentarios, de algunos comentarios que se han hecho a anteriores programas en los que he hecho alusión a la democracia norteamericana, a cómo en realidad Estados Unidos es una república constitucional, cómo Estados Unidos es una democracia formal, lo que no significa que sea un modelo a imitar en España en cuanto a la disparidad de la situación política, del sistema de fuentes del derecho, de su organización territorial, de su historia, etcétera, etcétera. Es decir, sería absolutamente impensable y contraproducente trasladar las instituciones de la democracia formal norteamericana a cualquier idea de la democracia formal que quisiéramos instaurar en España, ¿no? Dicho esto, pues se me ha llegado incluso a decir que es el momento de estar callado sobre Estados Unidos por lo que está haciendo en el exterior, como si el hecho de que su política imperialista sea criticable, como lo ha sido siempre, pues por lo menos desde el siglo XX hacia acá, desde luego, siendo uno de los especiales damnificados España, en tanto que fue precisamente la Guerra Fría, la situación de los dos hegemones que quedaron constituidos después de la Segunda Guerra Mundial, las que impidieron por Kissinger, por la CIA y por la influencia que tuvieron directamente en España, en el Partido Socialista, en el Partido Comunista, en la influencia de la socialdemocracia alemana, igualmente de los Estados Unidos, los que impidieron en buena parte la ruptura democrática en base a ese tablero de juego que fue la Europa occidental, bueno, y la oriental también, pero menos aún por la imposición de la fuerza directamente de la Unión Soviética tras ese hecho tan definitivo para la instauración de las partidocracias en toda Europa como fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos, tenemos mucho que criticarle. La principal crítica que le podemos hacer a los Estados Unidos es que, siendo una democracia formal, jamás ha dado a aquellos países en los que ha intervenido militarmente después una democracia formal. Nunca ha actuado así. Y yo no creo que sea algo casual, sino que evidentemente son conocedores del propio potencial que tiene la democracia formal y que son unos imperialistas, desde luego, y eso hay que criticarlo. Pero eso no deja de ser cierto que ad intra, para ellos, en su beneficio, y precisamente esa condición hegemónica tiene mucho que ver en que sean una democracia formal o se hayan constituido como una democracia formal desde su fundación.
Por eso, y en el caso de degenerar el sistema americano, en algún momento podría ser regenerado por los propios norteamericanos, lo que nosotros no podemos ni siquiera aspirar, en tanto que en España jamás ha existido una democracia formal. Aparte del imperialismo, absolutamente criticable, otra de las críticas que se hace a los Estados Unidos y que se dice que por eso no puede ser una democracia, acabamos de ver cómo por el hecho de tener una política exterior imperialista no afecta al hecho mismo de que pueda ser una democracia formal en su propio orden jurídico y orden político interno, con separación de poderes y con principio representativo. Como digo, eso no tiene nada que ver con su política exterior, es la existencia de los lobbies, de los grupos de presión. Y esto es un tema muy importante, porque el manido argumento del lobby norteamericano lo que hace es reconocer la verdad política de la existencia de los poderes fácticos, lo que Antonio García Trevijano denominaba los poderes fácticos, los grupos de interés que siempre van a intentar influir en la política. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Que esos lobbies resultan regulados por la ley, son transparentes. Cualquier persona que vaya a votar a un candidato sabe quién es quien financia su campaña electoral y qué lobbies, qué grupos de presión están mostrándole su apoyo. Los grupos de presión, los contactos de los lobbies, una vez elegidos ya convertidos en ya no en presidenciales, en presidentes o en representantes de un distrito electoral, son obligados el registro de todas las iniciativas y de todos los contactos de los lobbies, aparte de que existe un control económico sobre su actuación y de todo orden. En España esto no es así. Como no existe la verdad política y todo es mentira, debemos de presuponer una cualidad cuasi angelical a nuestros políticos que es absolutamente falsa e incompatible con la realidad institucional o con el conocimiento mismo de la propia naturaleza humana. Qué casualidad, aquí no hay lobbies, ¿no? Pero sin embargo, Felipe González, Aznar, Acebes, Borrell, Boyer, Cabanillas, Solbes, Imaz, todos acaban después de estar en política ocupando cargos importantísimos, incluso la propia presidencia del gobierno, acaban en empresas del IBEX 35, acaban al mando o en los sillones de las empresas energéticas, aquellas que reciben sus dádivas y sus regulaciones administrativas cuando ellos están incapaces que por sus propios méritos son dignos de acabar en estas grandes empresas. Esto es ridículo. Aquí no hay clan de los soles, lo que hay es el clan de los repsoles, podemos decir, porque todos acaban, curiosamente, vaya, es como decía don Antonio García Trevijano, el rey, si todo el mundo sabía que era medio tonto, y luego, cuando cristaliza la transición, resulta que tiene todas las virtudes para dirigir el proceso de la transición y ordenar la pacífica convivencia entre los españoles. Aquí ocurre lo mismo. Los que no eran nada o eran grises funcionarios, de repente se convierten al salir del gobierno o del puesto político en personas de las más capacitadas para llevar con eficacia la gestión de las más grandes empresas nacionales. Esto es algo muy curioso, como digo. No, lo que hay que tener claro y hay que tener presente es la realidad y la verdad política. Y regular la verdad política. De la misma manera que las ambiciones tienen que vigilar a las ambiciones, tenemos que ser, para establecer la relación y los contrapesos en los poderes políticos del Estado y la nación, entre los poderes políticos del Estado y de la nación, legislativo y ejecutivo, también hay que tener en consideración y regular la existencia de grupos de presión que siempre van a querer influir en el poder político. Pero la existencia de ellos no condiciona la existencia de la democracia formal. Es una tontería absoluta decir que los lobbies en Estados Unidos, por ejemplo, controlan las acciones de los representantes en las asambleas de representantes. O sea, que en los distritos electorales los lobbies son los que ponen y a los que quitan
a cada uno de ellos. Vale, puedo aceptar a efectos dialécticos y de discusión con alguien que tengan una importancia en las elecciones presidenciales, pero en las elecciones legislativas de la Cámara de Representantes, en las que los representantes dan cuentas directamente a sus representados. No, no, no. Otra cosa es que existan intereses comunes y colectivos dentro de esos distritos. Por ejemplo, un estado tabaquero o un estado algodonero o un estado que se dedica a la fábrica de armas, desde luego que la propia población, por el sustento o de la fábrica del automóvil, por el propio sustento y pervivencia de sus puestos de trabajo o de sus intereses económicos y empresariales que dan de comer a la mayor parte de los trabajadores o de los empleados de ese distrito, pues se mueven en una determinada dirección. Pero eso es lógico, pero eso impide la existencia de ese lobby y la democracia formal en absoluto. Eso es una barbaridad, es una tontería absoluta. A lo que hay que estar es, como digo, el criterio de la verdad política. La regulación del lobby, cuya traducción en España podría. Es un barbarismo, ¿no? Yo siempre intento huir de los anglicismos. La traducción que a mí más se me ajusta a la del lobby sería la de cabildeo, que tiene nuestro diccionario, ¿no? Es una palabra que no es que sea especialmente bonita, pero además tiene ese regusto definitorio de lo que hay detrás de la influencia de esos poderes fácticos, ¿no? Pero el cabildeo de las empresas del IBEX 35 no tiene nada que ver con el lobby norteamericano que allí se encuentra regulado. Y eso, por mucho que se esté intentando hacer un proyecto de ley para regular estos grupos de presión. Concretamente estoy hablando del proyecto de ley de transparencia e integridad de la actividad del grupo de interés que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, pero que he leído en diagonal en tanto que se encuentra en trámite de enmiendas y que me encuentro ya con barbaridades tan grandes como que esa inscripción y ese control de los lobbies, adivinen ustedes de quién depende, pues de una comisión creada por el Ejecutivo. Pues estupendo, vamos nuevamente al zorro a cuidar del gallinero, ni más ni menos. Nada que ver en consecuencia con el lobby norteamericano. En Estados Unidos se rige por una verdad política, como es el reconocimiento de la responsabilidad del elector frente al elegido y la separación de poderes. Cuando hacen la revolución norteamericana, más que contra el rey Jorge, la hacen contra el Parlamento británico. La idea republicana viene por descarte, por lo que no querían, y descubren por casualidad la democracia formal, con todos sus defectos. El más grave, que es el que yo no lo oigo a decir nadie, es la posibilidad de elecciones, efectivamente. Pero, efectivamente, eso no significa que exista lobbies y el reconocimiento de grupos de interés, de poderes fácticos que existen en todo el mundo, no desvirtúan en modo alguno la existencia de la democracia formal en Estados Unidos y que ésta sea una república constitucional. No la reforma de la república constitucional que queremos para España. No implica eso reconocer que Estados Unidos tiene una política exterior benéfica para todos aquellos países que pisotean en una postura imperialista o incluso saltándose lo que no existe, el derecho internacional público, por otra parte. Por supuesto que no. ¿Cómo vamos a decir eso si hemos sido víctimas de Kissinger en España y no tenemos la democracia formal que ellos sí tienen por culpa de los propios Estados Unidos de América, aparte de por la cobardía del pueblo español y por el oportunismo social de toda una generación de políticos, los que estaban y querían seguir y los que llegaban de la oposición clandestina, que vieron entre el miedo y el oportunismo una ocasión adecuada para repartirse el poder. Pero los Estados Unidos tienen mucha culpa de eso, tienen la mayor parte de la culpa de eso, y eso no se nos tiene que olvidar. Pero de ahí hay que reconocer la verdad política. En Estados Unidos existe una democracia formal y el lobby no la impide. El lobby trata precisamente de controlar esos poderes fácticos. Aquí tenemos cabildeo, puro conchabeo, pura mezcolanza, de tal manera que, como digo, hay que ser muy ingenuo para pensar que esos Aznar, esos Felipe González, tienen la capacidad profesional para dirigir grandes empresas y sentarse en sus consejos de administración a cobrar absolutas millonadas. Están ahí por el pago a los servicios prestados.
Lo que yo quiero transmitir con este programa y sobre todo es que, ante todo, tenemos que tener delante la verdad política por bandera y reconocer los hechos como son, hasta los que no nos gusten. Aunque decir la verdad, aunque la verdad no nos convenga. Y la verdad es que en Estados Unidos existe democracia formal y existe representación política y existe separación de poderes. Y existe imperialismo, hay que decirlo, por supuesto que existe imperialismo. Y una política exterior imperialista, por supuesto que sí, pero una cosa no es otra. Y tan sabedores son de ello como que allí donde han pisado, allí donde han aullado con violencia, nunca han implantado el mismo sistema que tienen ellos. Porque saben precisamente de su poder, de su fuerza y que eso hace ingobernable desde el exterior a un país. Lo hace un país auténticamente dueño de su propio, de su propio quehacer político. Bien, en consecuencia, comparar el lobby estadounidense con el cabildeo que tenemos ahora nos sirve clarísimamente para poner a las claras que en Estados Unidos, y por mucho que degenere, que puede degenerar y que está degenerando, en todo caso podrá regenerar para volver a ser pues para poder volver a recuperar las esencias de la libertad política si las llegaran a perder totalmente o llegar a esa degeneración a un punto máximo. Aquí no. Aquí tenemos que generar todavía libertad política, tenemos que generar libertad constituyente, que allí sí que existió y aquí no. Y no debemos tener ningún complejo, no debemos de ser paletos de ciudad, que son los peores paletos que existen, porque por lo menos los paletos del campo no han perdido esa intuición natural y son capaces de distinguir esas ambiciones y cómo deben contrarrestarse. No debemos de ser paletos acomplejados de las provincias de los Estados Unidos en Europa que, que no sepamos reconocer la existencia de la libertad política donde existe, que no sepamos distinguir dónde está la democracia formal, porque yo creo que nos impedirá hacer una crítica más sana y lo más importante y lo peor, nos impedirá a nosotros buscar nuestro propio camino hacia la libertad política, que desde luego no puede ser el de los Estados Unidos, ni en la acción, porque nosotros no tenemos al rey Jorge de frente, ni al Parlamento británico, como la tenían ellos, ni en las propias instituciones, porque nuestra realidad política, geográfica, social, jurídica, es absolutamente dispar y nada tiene que ver. Bien, espero que este haya sido un programa de su agrado, que comenten como he dicho a un principio, que critiquen lo que les tengo que decir, pero yo no me voy a callar y no voy a no voy a dejar de decir las verdades, esa verdad política, como digo, por bandera, para poder llegar a la democracia formal, que es lo que realmente a mí me interesa, y a la República Constitucional en España, que no tendrá nada que ver con la República de los Estados Unidos de América. Yo lo que quiero es tener la libertad, eh, la libertad constituyente que ellos tuvieron y tener la libertad política que ellos tienen, pero a través, naturalmente, de instituciones que no pueden ser distintas, sino que sería absolutamente contraproducente, como por ejemplo traer el jurado aquí. Aquí estamos exportando lo peor de los Estados Unidos, las modas, la, la moda de lo anglosajón por lo anglosajón, el jurado por el jurado, que son aberraciones, solo aquí sería válido para controlar a los propios jueces dictando sentencias o a los políticos en aquellos delitos en los que el bien jurídico es abstracto y no cabe la acusación particular en consecuencia como particularmente perjudicado. Y nada, aquí cogemos y traemos el jurado para el asesinato. Pero ¿eso qué es? ¿Copiamos lo malo? Pero claro, no vamos a copiar la separación de poderes en origen, los contrapesos o el sistema proporcional uninominal, por supuesto que no. Bien, como digo, no quiero entretenerme más en este programa, creo que han quedado claras las ideas. Por favor, compartan este programa si les ha gustado, suscríbanse al canal, denle al me gusta y como digo, el día 25 de enero próximo de 2026, presentación del libro de Jesús Palomar, Apuntes de un disidente, en la Biblioteca María Alejárraga, aquí en Madrid. Reciban un cordial saludo.